Profe, Bueno, buen día, la profe. clase pasada habíamos dejado pendiente un último ejercicio de área que yo lo había tomado en el parcial y que les pedí que lo intenten hacer ustedes, ¿sí? Entonces, a modo de cierre de área, no sé si lograron hacer ese ejercicio. ¿Intentaron? Silencio. ¿Qué pasa? ¿Nadie hizo nada? Me muero. Faltando tampoco para el parcial. ¿Intentaron hacer el ejercicio? ¿Eh? Hice de la guía, pero me olvidé este ejercicio. Bueno, entonces juntos lo hacemos ahora. Escucho, leen y me dicen por dónde arrancamos. Podríamos arrancar graficando. Graficando. Bien. Sí, hay que graficar el recinto. No hay ninguna duda de eso. Ahora hay que ver si tengo todos los elementos para graficar. La función p de x, ¿cuál es el dominio de esa función? Reales de menos 1. Cerrado hasta infinito. ¿Dónde? No escuché. Desde el -2 hasta el más infinito. Del -2 cerrado al más infinito. ¿Y la imagen de -2? 0. 0. ¿Y la intersección con el eje Y? Ya el 0, 2. Y la gráfica de un irracional no tenía mucha ciencia, era así, ¿no? Bueno, dice, determinado por esa función, la recta normal a dicha función en el punto de intersección con el eje de ordenadas. ¿Tengo esa recta? La tengo que encontrar. Hay que encontrar la normal a esa función que pasa por la intersección con el eje de ordenadas, o sea, por este punto, ¿no? Sí. 0, 2. Bueno, recta normal. A, P de X por 0,2. Bueno, ¿qué había que hacer para encontrar la normal? ¿Cuál era la ecuación de la normal? Hay que buscar la derivada. Sí, pero quiero que se acuerden cuál era la ecuación de la normal. Era 1 sobre F'. Que acá será P'. Claro. ¿En quién? ¿En qué punto en este caso? En 0. En 0 por... ¿Era así o con un menos? Hay que ponerle un menos. Con un menos. Sí, Bien. hay que ponerlo menos. Por X menos... En 0. 0. 0 más... La imagen, P de 0. Que es 2, ¿sí? Sí. P de 0. Bueno, entonces vamos a primero derivar. P' de X. ¿Cuánto me da la derivada de eso?
Eh, 1 sobre 2 por la raíz de 2x más 4 por 2. Y esa derivada hay que calcularla en 0. Un medio. O sea, que queda un medio. Quiere decir que acá ponemos menos 2 Sí, por x directamente, porque x menos 0 es x más 2. Sí. Esta es la ecuación de la normal, que obviamente la normal va a tener que pasar por acá. Y hay otro punto que vamos a tener que encontrar de la normal, que es la intersección con el eje X. ¿En qué punto corta el eje X la normal? En el Cuando 1Z. no, cuando igual 0. O sea, acá es 1, ¿sí? Esta es la ecuación de la normal. Bueno, entonces, calcular el área del recinto limitado por la función, la ecuación de la recta normal a dicha función y el eje de abscisas. ¿Ya tenemos el recinto limitado por esas 3 paredes? ¿Qué les parece? Queda esto, la función, el pedacito de la recta normal y el eje de abscisas. ¿Lo ven al recinto? Sí. claro, pero no Bueno. convendría dividirlo No, en 2. es obligación dividirlo. Yo primero Claro, es todo el recinto, pero este recinto va a haber que dividirlo. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo techo en todo el trayecto. Cambia el sí, techo. ¿Está? ¿Dónde vamos a tener que partirlo? En 0. en 0. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el planteo de la integral definida que da esa área? El área de ese recinto, La integral ¿sí? de menos 2 a 0 ¿Sí? de p de x menos el eje. Menos 0, que Claro. no hace falta ponerlo, ¿no? Así que queda eso. Más La recta, la de integral 0 a 1, de 0 a 1, la recta que es menos 2x más 2, diferencial de x. Bueno, las dos primitivas, esta es facilísima y esta es una sustitución elemental llamando z a lo de adentro. Así que yo esto se los dejo para que lo terminen ustedes. Lo que más me importaba era el planteo del ejercicio. Después, Profe, ¿qué? perdón, ¿eh? ¿Ahí no se puede hacer el área del triángulo? Vos podés hacer el área del triángulo, pero tenés que trabajar con integrales. Ok, ok. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Esto lo terminan ustedes. ¿Alguna pregunta más? yo tenía una duda con el 0,7, ¿De la guía? perdón, con el 8,7, sí, de la guía. Que ya lo habíamos hecho el D, pero tengo una duda después cuando llegas al resultado, 8-7 me que dijiste. sí, que hay que buscar la función y después aplicar Ah, barro. sí. Y terminé de hacer el D, que lo habíamos hecho, y después intenté hacer el B, Sí. y, y se me complica en el último despeje. Bueno, es medio largo ese ejercicio. Déjame que lo haga, y después te lo subo a los archivos de Teams, ¿sí? Claro, igual la función la encontré y me dio bien con los resultados y A también, pero no, o sea, lo despejo como viendo, como dándome cuenta que tendría que ser A.
Y No, sí, porque ahí queda una ecuación trigonométrica, ¿no? Si mal no recuerdo. a ver, no me acuerdo dónde lo tengo. Pero sí, queda muy Sí, difícil de despejar. sí, queda, a mí ese ejercicio no me gusta. Bueno, está bien. Sí, sí, Ah, quédate bueno. tranquilo que es así, ¿eh? Ah, bueno, listo. Quédate tranquilo. Sí, sí. Igual después te lo hago y lo pongo para que vos compares con lo que vos hiciste. Dale. Sí, sí. ¿Está? Bueno, muy bien. Avanzo entonces, ¿sí? Ahora voy a compartir otro PowerPoint. ¿Están viendo el nuevo Power? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Volumen de un sólido de revolución. Supónganse que ustedes tienen una superficie, como esa que tienen allí dibujada. ¿Ven? Una superficie limitada por una función y el eje X. ¿Está? Esto es importante. Es la función y el eje X. Tengo este recinto, esta superficie. Supónganse que esa superficie es un pedazo de metal. Y a ese pedazo de metal, como si yo tuviese una manijita acá en el eje X, lo empiezo a girar la manijita y empieza a rotar alrededor del eje X. Esa rotación de esa superficie alrededor del eje X genera un cuerpo. Ese cuerpo es el que se llama sólido de revolución. Sólido de revolución, ¿por qué? Porque estaría lleno de ese material con el que está hecho esta superficie, ¿sí? Yo tengo una piedrita, a ver si la encuentro, esperen. Mi marido tiene algo con esta piedra, o debe tener miedo que se la tire por la cabeza, siempre me la esconde. Bueno, no sé si la ven. ¿La ven esta piedra? A ver, espera. Sí, sí. Bueno, supónganse que esa superficie que está ahí dibujada en la pantalla fuese no un pedazo de metal, sino un pedazo de vidrio, ¿eh? Y lo hago girar alrededor del eje X. Genera un sólido, ¿ven? Si yo se los pongo así, ¿ven que esto está lleno de material que no es hueco? Esta piedra no es hueca, está llena del material con el que giré. ¿Lo ven? ¿Lo pueden Sí, llegar sí. a ver esto? Sí, sí, se ve. ¿Está? Bueno, entonces, lo único que acá tendría no esta punta redondeada, sino recto, ¿no? Sería esta parte recta y acá no así redondeado, sino también recto. Ese coso, ahora igualmente se los voy a mostrar en GeoGebra, esa superficie que está girando genera un sólido parecido a este, lo único que acá con la punta no así redondeadita, sino recta, ¿eh? Y si yo corto por planos así paralelos al eje Y y abro, lo que veo son circunferencias, ¿lo ven? El corte a través de planos paralelos al eje Y son circunferencias y no son todas iguales las circunferencias, tienen distintos radios. ¿Cuál sería el radio
de la circunferencia de corte si corto así con planos paralelos al eje Y? El Sería F la del imagen. punto, la imagen del punto. Claro, la imagen en cada uno de los puntos. ¿Estamos? O sea, si yo voy cortando a esta superficie por planos paralelos al eje Y, voy a ver circunferencias cuyo radio sería esto, ¿no? El radio de esas circunferencias sería f de x. ¿Estamos? Bueno, yo ahora voy a usar GeoGebra, ¿sí? Van a ver el sólido, ¿sí? Que genera esta superficie. Acá está dibujado. Ven que es lo que les decía, parece mi piedrita, pero no redondeadita, sino acá que termina en recto, ¿sí? Lo que me importa que vean que es una piedrita llena del material, por eso es sólido, sólido que se genera a través de una revolución, ¿sí? Esta aplicación no es mía, como siempre les digo, hay autores que la hacen, ¿sí? Y uno las puede modificar. Ahí puse de dónde saqué y después yo hice algunas modificaciones. Bueno, fíjense, si vuelvo al PowerPoint, esperen un segundito, para ver esto tendría que poner 3 coseno de x sobre 6. ¿Sí? Tres coseno de x sobre 6. Vamos acá, voy a poner 3 coseno entre paréntesis x sobre 6. Ah, bueno, ¿qué le pasa? Que no me deja cambiar. Se pudrió. Bueno. No me dejó cambiar. No sé por qué. No, no me deja hoy. Bueno. A ver, después la tengo... Ah, bueno, lo explico con esta función. Yo quería poner la misma función que estaba en el dibujito, pero bueno, lo explico con esta función, no hay problema. No me deja cambiarlo, no sé por qué. Después me voy a fijar qué pasa. Supónganse que ahora la función es x cuadrado, ¿sí? La parábola. ¿Está? En un cierto intervalo. En este caso elegí el intervalo limitado entre -3 y 3. La superficie limitada por la parábola y el eje X en ese intervalo -3, 3 es esto que ven rayado, ¿sí? Si yo a esa superficie la hago girar alrededor del eje X, me genera esto que ven acá, este sólido que ven acá, que se los estoy mostrando. Sí. ¿Está? ¿Hay un comando, profe, para eso? Sí, sí, después se los muestro. En otra aplicación creo que aparece. Ok. Bueno, entonces, este es el sólido que genera esta superficie. ¿Lo ven? La limité entre -3
y 3. Si yo acá corro, ¿ven? Corrí, B, cambia el sólido. ¿Ven? ¿Lo ven? Si corro A, también. ¿Sí? Si A la pongo justo en 0, genero eso. ¿Está clarito? Sí. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a ver es por integrales cómo generar, cómo calcular, mejor dicho, el volumen de este sólido de revolución. ¿Sí? Bueno, la deducción de la fórmula del volumen es parecido a lo que hicimos, no voy a hacer la deducción, pero es parecido a lo que hicimos con áreas. ¿Se acuerdan que con integral definida, perdón, cuando vimos la definición de integral definida tomábamos rectangulitos? Sí. Bueno, acá lo que tendría que hacer es, en lugar de tomar rectangulitos, tendría que tomar cilindros en vez de rectángulos. Pero, che, hoy estoy con la tecnología para atrás. Profe, ¿siempre va a Sí. ser de cilindro? Sí, o sea, así como cuando definimos integral definida, tomábamos rectángulos para hacer la aproximación. ¿Vieron que habíamos calculado el área de los rectángulos? Y la integral definida aparecía como aproximación de la sumatoria de las áreas de los rectángulos. Bueno, acá también habría que tomar pequeños cilindros, ¿sí? Acá, o sea, haríamos, ¿sí? Tomar pequeños cilindros, los voy a dibujar acá, los cilindros. Donde el radio de ese cilindro, o sea, acá estarían el radio del cilindro, quiero que sea f de x. Esto es f de x. Y esto delta de x. Entonces, el volumen de esos cilindros es pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Sí? Y tendríamos que hacer la sumatoria de todos esos volúmenes y esa sumatoria, igual que antes, iría desde, no lo estoy haciendo, es una idea que les estoy dando, de dónde sale la fórmula de volumen, pero no lo estoy haciendo en forma estricta. Después, si ustedes quieren, lo consultan en un libro a la deducción de dónde sale la fórmula para calcular volumen. Yo les estoy dando una idea nomás. Después hay que hacer la sumatoria entonces de todos esos volúmenes y va desde 1 hasta n y calculando el límite de esa sumatoria cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que decir que delta de x tiende a 0, eso da la integral definida con pi afuera. Pi es una constante que puede salir fuera de la sumatoria y sale también fuera de la integral, entre a y b de f de x al cuadrado por el diferencial de x. Esta es la fórmula de volumen, que ahora la voy a hacer aparecer. ¿Y delta X no entra? Tipiadita, no, el delta de x se transforma en diferencial de x.
Ok. ¿Ves? Delta de X pasa a ser diferencial de X. ¿Nos da Bueno. un minutito que anotamos eso o cambia de página? Por eso preguntaba. No voy a cambiar de página. Lo que hay que acordarse es la fórmula de volumen. Yo esto no lo hice detalladamente porque lleva un montón de tiempo dibujar los cilindritos. No lo voy a hacer, es simplemente para que tengan una idea de dónde sale. La fórmula, lo importante es que entiendan que es el volumen del sólido limitado entre A y B. A y B es esto, el intervalo AB. ¿Está? Los extremos de integración son A y B. Y cuando uno dice f de x al cuadrado, estoy calculando el volumen de esa función con el eje x, el sólido que genera esta superficie limitada por f de x y el eje x. Esta es la formulita que hay que aplicar para calcular el volumen del sólido. ¿Sí? Perdón. Me ¿Puedo asusté, avanzar? dije. Es un segundo, ya termino. Bueno. Siempre es f de x al cuadrado, ¿no? Lo que sería su Siempre. radio. Y es por parte de la fórmula, claro. Listo, profe. Bien. Bueno, acá tengo lo que vimos, la aplicación que vimos hace un ratito en GeoGebra. ¿Vieron el de la parábola? El punto A lo corría 0 entre 0 y B. Sí, Vamos sí. a calcular analíticamente ese volumen. Quedaría la integral entre 0 y 2, porque A la puse en 0, B la puse en 2, y la función era la parábola x cuadrado elevada al cuadrado. Esto queda x cuarta, ¿no? Y la primitiva de x cuarta es x5 sobre 5. Bueno, ahora aplico barro, extremo superior, 32, menos extremo inferior, y el volumen de ese sólido me da 32 quintos de pi. ¿Se entendió? Sí, estoy Sí, sí. acá Es lo anotando. mismo que vimos, solo que empezando desde otro. Claro, o sea, en vez de la aplicación de área, ahora es volumen, y lo que hay que entender es que lo que va acá es, digamos, la función techo, por decirlo de alguna manera. El piso siempre va a ser el eje X. Ahora vamos a ver que hay otra variante. Y aplicar la fórmula y saber resolver una integral definida, lógicamente, ¿no? Por el método que sea. Acá fue inmediata, pero acá puede haber por sustitución, por partes o lo que venga. Sí, perfecto. ¿Puedo avanzar? Esto de revolución lo tenemos una idea más o menos por sistema de representación. Bueno, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? También puedo generar un sólido de revolución, pero hueco. ¿Cómo genero un sólido de revolución hueco? Si en lugar de considerar una superficie limitada
por la función y el eje X tengo una superficie limitada entre dos curvas. ¿Ven cómo aparece acá? Entre dos curvas. Si yo esta superficie la hago girar alrededor del eje X, me va a quedar un sólido hueco en el medio. No sé si pueden apreciar que tiene como dos colores esto. ¿Ven que tiene en el medio como algo rojo más fuerte, que es como el huequito? Sí, se nota. Sí. Acá arriba, si ustedes ven, es la réplica de esta superficie. Y abajo, si yo tuviese que graficar a mano este sólido, ¿qué es lo que hago? De hecho, en el pizarrón lo hago. Dibujo la curva simétrica de esta. Entonces, marco el simétrico de este punto, marco el simétrico de este punto, simétrico con respecto al eje X, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, el simétrico de esta curva más o menos tendría una gráfica así. Y el simétrico de esta curva más o menos tendría una gráfica así. Y entonces después, ¿qué hago? Le cierro las puntas acá como para que vean la idea del sólido. Entonces, ¿ven? Esto que ustedes ven acá es el hueco. Esto que ven acá en otro color acá, ¿lo ven? No sé si lo pueden apreciar. Acá está como un rojo más fuerte. Este es el hueco, ¿sí? Y después, lo que les decía, esta parte es la superficie esta, y esta sería como la simétrica, la de acá abajo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál sería la fórmula entonces para calcular el volumen de este sólido? Acá les mostré otro plano como para mostrarles el huequito. ¿Ven el huequito ahí? O sea, hay material, pero hay un hueco, el hueco generado por esto. Si nosotros ahora cortamos con planos paralelos al eje Y, si yo hago cortes acá y abro, me voy a encontrar con una corona circular. Acá voy a tener material y acá voy a tener el huequito. ¿Lo ven? Sí, como discos sería. Claro, como discos. La función que está por arriba, ¿sí? En este caso es f de x, que es esta, coseno de x sobre 6, y la que está por debajo, g de x, ¿sí? Acá lo mismo. La que está por arriba es como el radio mayor y la que está por abajo es como el radio menor de esta corona circular. Bueno, también hay una fórmula para calcular el volumen de ese sólido. Ahí dibujé la corona. Ahora lo vamos a ver en GeoGebra. Primero les activo la fórmula y ahora vamos a ver la aplicación en GeoGebra. ¿Ven? La fórmula es la función, digamos, techo o la de arriba, como ustedes quieran, la función techo al cuadrado menos la función piso al cuadrado. Guarda que es la diferencia de los cuadrados y no el cuadrado de la diferencia, porque a veces hacen esto, hacen f menos g y lo elevan al cuadrado y eso está mal. ¿Estamos? Es la diferencia entre los cuadrados y no el cuadrado de la diferencia. ¿Estamos de acuerdo, no? Esta sería la función techo y esto sería la función piso. A ver si esto me lleva al mismo que antes. Si me lleva al mismo que antes. Ah, no, me lleva bien.
Profe, una pregunta. Sí. Ahora sería más que nada como un ejemplo así de la vida real. Imagínate una botella de agua, está vacía. Ahí cómo funcionaría esto. Bueno, es, por más que esté vacía, la pared es una lámina finita de un material. Claro. Es muy finito el espesor, pero es un sólido hueco ese. Ujú. Tiene una pared finita, pero es un sólido hueco. Claro, pero la pregunta sería, ¿y cuánto sería ponerle f de x ahí? Y no sacar la función de una botella o... Y qué sé yo, habrá que ver, no sé qué forma tiene la botella, porque no todas las botellas son iguales, qué sé yo, no sé. Bueno. ¿Eh? Habrá que ver. No, porque lo vi justo, vi un modelo de parcial con eso y que me dio la No, intriga. mío, modelo de parcial. No sé si era bien Bueno, una no nos botella de agua o algo. adelantemos, espera un poco, espera un poco. Recién estamos viendo y vos ya te vas al modelo de parcial. Bueno, Y acá mandarse los en parciales. acá sí están las Igual, dos. te interrumpo, Rosana. ¿Eh? Lo interrumpo como para hacer un comentario. Dale, dale. Vacío no existe, digamos. Estará llena de aire o de líquido. Podés sacar por ahí el volumen que podés poner dentro de una botella. Por ejemplo, Mm, una botella, si tenés una botella de gaseosa que te dice 1 litro, bueno, si encontrás la función del perfil de la curva, podés verificar a ver si realmente tiene un volumen de 1 litro. claro. Gracias, Jero. Ahora después te hago un dibujito, pero déjame avanzar con esto. Bueno, Bueno, acá tengo las dos superficies, ¿sí? Una es 3 coseno de x sobre 6 y la otra es x menos 2 al cuadrado sobre 6, ¿eh? La de arriba y la de abajo. Y el intervalo que elegí, AB. Y este es el sólido que genera, pero ¿lo ven ahí que está huequito? Creo que acá se ve bien. ¿Ven el huequito que tiene, el corte que es la corona? Sí. Si yo modifico B, se modifica el sólido. ¿Lo ven? Está lo mismo si cambio A. Para calcular Pero este sólido es un sólido hueco. Tiene un pedazo de aire en el medio. habría ¿Estamos? que restárselo a eso. Claro, si tengo que calcular el volumen, va a ser esto al cuadrado menos esto al cuadrado en el intervalo AB. Y ahí ¿No? está la diferencia de la fórmula, está perfecto. Claro. ¿Estamos? Acá creo que sí me va a permitir cambiar. A ver si cambia. Acá sí me deja. Supónganse que acá tengo x elevado al cuadrado. Y acá tengo x. Buah, miren. Cambio. ¿Ven lo que generó? Sí, algo rarísimo. Como un tronco de cono, una cosa así, limitado por esas dos. Acá lo que importa es que primero tengo que dibujar el recinto limitado por la parábola y la recta X, ¿sí? Esta es la parábola y la recta X en el intervalo que elegí. Si cambio el intervalo, por supuesto que me va a cambiar el sólido. Y esto, si yo lo tendría que dibujar a mano, tengo que dibujar el simétrico de esta curva para abajo y me genera esta cosa, pero hueca en el medio. ¿Lo ven? Como está hueco en el medio. El hueco lo genera esta parte en blanco de acá. Tengo material en el color y hueco en lo que sería blanco. ¿Mm? Está bien. Pensé que iba a ser ¿Estamos? más difícil. Pensé que iba a ser más difícil graficarlo.
Pero no, es hacer simétrico y... Es hacerla simétrica y cerrar las puntas. Y generalmente las funciones que pongo son funciones comunes, nada estrambólico para que puedas dibujar. Si yo te pido la gráfica, es porque van a ser funciones básicas que vos puedas graficar sin ningún problema. Ahora, si no te pido la gráfica, solamente me voy a limitar a lo algebraico, pero en general pido funciones básicas en el volumen. Esta aplicación les queda en el PowerPoint de GeoGebra, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá hay un ejemplo. Fíjense, tenemos dos rectas. Una 2x, la otra x, ¿sí? Bueno, si quiero calcular el volumen generado por ese triangulito entre 0 y 1, cuando gira, si yo tendría que dibujar el sólido allí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dibujar el triángulo simétrico y en este caso, acá solamente cerrar de este lado, ¿no? Porque de acá no cierro porque tengo una puntita. Y ahí están viendo en el GeoGebra el sólido más lindo de lo que nosotros lo hacemos a mano. Lo azul sería el huequito que tenemos y lo verde es el material que está girando. ¿Y la fórmula qué es? F de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado menos x cuadrado. Sí. 12 con extremos 0, 1, que es a donde limité el sólido. Bueno, ahora elevo al cuadrado, 4x cuadrado, elevo al cuadrado de x cuadrado y estas primitivas son, acá puedo incluso agruparlas, 4 menos 1 me da 3, saco el 3 para afuera que es una constante y la primitiva de x cuadrado, x cubo sobre 3. Aplico Barrow y tengo el volumen de ese sólido hueco, sólido hueco. Ahí estamos trabajando sobre dos funciones, pero ¿se podría trabajar tranquilamente sobre tres? Por ejemplo, No. ¿No? ¿Ya no? No. Ok. En volumen no complicamos tanto. Bueno. No se parten las integrales en volumen. ¿Está? Es una única integral siempre. Porque si haces intervenir un recinto formado por más de 3, puede ser que el recinto haya que partirlo y calcular dos volúmenes diferentes. Así que acá no, acá trabajamos recintos simples, ¿sí? Se puede, pero más adelante. No está, en análisis 1 no está contemplado eso. Está. Bueno, pero se ¿Sí? puede. Gracias. Bueno, acá supongo que debe llevar a esto visto en GeoGebra. Y acá lo lindo es, ¿ven cómo lo va generando el sólido? No sé si lo pueden ir viendo. Sí. La rotación me va generando el sólido, ¿lo ven? Por eso me gustó también ponerle esta aplicación. ¿Estamos? Bueno, salgo de acá. Y avanzo. Bueno, hasta ahí es donde yo voy a tomar cualquiera de las dos cosas anteriores. Esto se los explico, pero no lo tomo. ¿Estamos? Que es lo mismo, una superficie, pero esta vez
en lugar de tomar la superficie y el eje X, tomo la superficie y el eje Y. Genera este recinto. A ese recinto lo hago girar alrededor del eje Y y me genera ese sólido que ven allí. ¿Sí? En este caso, la curva es e a la x, la exponencial e a la x. La limité entre x igual a 1 y x igual a 3. Acá no es, esto está mal. No es x igual 1, x igual 3. Tendría que haber puesto y igual 1, y igual 3. ¿Estamos? No es x acá, sino y igual 1, y igual 3. Y a esta superficie la hago girar alrededor del eje Y. Bueno, la fórmula será igual que antes, pero con diferencial de y en lugar de diferencial de x. ¿Sí? Los extremos de integración ahora van a ser valores de y, no valores de x. ¿Estamos? Bueno, en este caso, ¿qué sucede? Si la superficie es e a la x, yo voy a tener que encontrar f de y, que es la inversa de f de e a la x. Y en este caso particular, ¿sí? Fíjense en que es e a la x limitada. Yo acá ven que tomé entre 1 y 2. Busqué la intersección de e a la x. Bueno, no llega justo a 2. No sé cuál es el valor que hace que me dé justo 3 la y. Lo que tengo que hacer es buscar la inversa de esta función. ¿Sí? Ahí aparece y a esa la tengo que elevar al cuadrado. Y los extremos de integración son valores de y. Pero esto, les repito, no lo tomo, porque es encordioso, no es fácil, ¿sí? No es sencillo, tienen que estar buscando la inversa, así que les muestro el ejemplo, pero no me voy a detener mucho acá, chicos, porque no quiero perder tiempo. Después lo miran, lo analizan, pero no voy a perder tiempo en esto, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para lo que quiero avanzar, que es lo que voy a tomar. Bueno, esto es el cálculo auxiliar de todo lo anterior. Ven que no voy a perder tiempo haciendo todo esto. ¿Estamos? Bueno, acá tienen todas las aplicaciones juntas que vimos de GeoGebra. Se las puse en una única pantalla. Estas son las aplicaciones que vimos antes, ¿sí? Y acá está lo que me preguntaban, el comando. El que quiera indagar el comando tiene que ir a 3D y acá, en esta aplicación, fíjense, tengo f de x, que es la función identidad, entre 0 y 2.
Si a la función identidad, que es este triangulito, la hago girar alrededor del eje X, ¿qué cuerpo genera eso? ¿Qué les parece? Es un cuerpo conocido, tiene un nombre. Es como un cono, ¿no? Un cono. Fíjense en acá, voy a poner visualizar el sólido. ¿Ven? Puse acá, visualizar el sólido. Y este deslizador es lo que me permite ver la rotación, ¿ven? Roto y ahí se ve el cono que genero. Con esta superficie alrededor del eje X. ¿Ven que acá dice sólido hueco? ¿Qué pasa si tildo ahí sólido hueco? Y me aparece la segunda función. Porque para obtener un sólido hueco tiene que ser entre dos funciones. ¿Ven? Si yo destildo eso, no está g de x. Si yo pongo sólido hueco, aparece g de x, que sería la segunda función. Supónganse que acá pongo, no sé si va a tener sentido poner x cuadrado. Sí. Bueno, en vez de entre 0 y 2, no tiene sentido entre 0 y 2. Cuando tienen entre dos superficies, tienen que buscar los puntos de intersección entre esas dos, que no es 0 y 2. Los puntos de intersección entre 0 y 1, entre estas dos es 0, 1. Por eso a B lo voy a cambiar por 1. Cuando tengo la superficie generada por 2, voy a buscar el punto de intersección entre esas dos y eso es lo que me va a limitar a mí el intervalo de integración, ¿sí? Entonces, la intersección entre estas dos es el punto 0, 1. Y ahí tengo la superficie que va girando, me va a generar un sólido hueco. Si yo lo quiero ver, pongo eso en 0 y quiero ver cómo lo va generando. No sé si se aprecia. Después cuando tengan, tiene como un color más fuerte y un color más débil. No sé si lo pueden apreciar. Sí, se ve como un verde. Claro, ese color más débil es esto, donde está el material. Y el colorcito es el huequito que tengo. ¿Mm? Esto sería el material y esto sería el huequito. Si yo lo tuviese que dibujar acá a mano, no lo puedo hacer si no activo mi pizarroncito, pero tendría que dibujar la simétrica para acá abajo y cerrar esta punta. Entonces voy a tener material acá y el hueco acá en el medio, que es lo que se ve acá con dos colores. Después cuando tengan la computadora ustedes, porque esto les va a quedar, van a apreciar bien los dos colorcitos de los cuales les estoy hablando. ¿Está? Y acá, si ustedes se fijan, va calculando el volumen. ¿Lo ven? Hace el volumen, es f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Siempre considerando que la f es la que está arriba y la g la que está abajo, ¿no? Y ahí tiró el resultado directamente. Pero esto hay que mostrar de dónde sale, por supuesto, todos los pasos, ¿no es cierto? Sí, obvio. ¿Estamos? Bien, creo que esto... Acá están las referencias de dónde saqué imágenes, y todos
las aplicaciones que no son mías están las fuentes, de quiénes son sus autores. Entonces vamos a hacer algún ejercicio, ¿sí? Tomen la guía. Bueno, ¿quieren que haga en el PowerPoint los ejercicios o prefieren en el pizarroncito? Si lo hago en el PowerPoint, les subo el PowerPoint y chau, y tienen el ejercicio ahí. ¿Qué prefieren? Sí, entonces en el PowerPoint. Sí. Y queda todo en un solo archivo. ¿Que quede todo concentrado? Bueno, agrego entonces acá diapositivas. Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver. Podemos tomar de la guía uno y después hacemos uno del parcial. ¿Les parece? Sería buenísimo. Muy bien. A ver la guía. Acá. Bueno, volumen. El volumen engendrado por la figura encerrada por las curvas dadas alrededor del eje X. Como ven, no hay curvas complicadas. Ven que tenemos una recta, una parábola, otra parábola, otra parábola, otra parábola. ¿Ven que no aparecen cosas complicadas? ¿Está? Esto acá, y cuadrado igual a 4x. Esto no es una función, porque si yo el cuadrado lo paso para el otro lado, me queda más o menos la raíz de 4x. Así que esto no es una función, ¿sí? Bueno, es el ejemplo que menos me interesa ver porque yo voy a hacer con funciones. Y después tenemos acá el volumen generado por cuerpos engendrados por figuras, y como verán es intersección entre dos parábolas, una cúbica y esto que vuelve a ser el tema de la raíz, como antes. Esto que por ahí es una homográfica y una recta. Bueno, función seno y coseno en el primer cuadrante. Y bueno, es el único que no me interesa porque habría que, si yo pido la gráfica, no voy a pedir gráficas con estas funciones. ¿Estamos? Así que por ahí este es el más. Igual queda una cosa fácil, no queda nada complicado cuando lo hacen. Entonces, de estos que tienen acá, voy a hacer el 824D. ¿Sí? Y después paso al parcial. ¿Estamos? Lo que no me acuerdo si en el parcial tomé con impropia, ahora tengo que fijarme eso, porque eso es lo que por ahí no voy a tomar. Bueno, el volumen entonces generado por esas dos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es buscar los puntos de intersección entre esas dos funciones. Y si tenemos que buscar los puntos de intersección entre dos funciones, ¿qué se resuelve? ¿Un qué? ¿Un sistema de ecuaciones? Un sistema.
¿Y acá por qué método me conviene resolver este sistema? De igualación. De igualación. Resuelvo Queda 4x es igual a 5. sistema de ecuaciones para encontrar puntos de intersección entre las funciones. A 4 sobre x igual a menos x más 5. O sea, menos x cuadrado más 5x, paso la x multiplicando y apliqué ya distributiva y esto es una cuadrática. ¿Cuál es la solución de esa cuadrática? ¿Cuáles son las soluciones de esa cuadrática? 4 y 1. Quiere decir entonces que cuando grafiquemos vamos a tener la recta. La recta tiene ordenada al origen 5. Pendiente negativa. Y la intersección con el eje X, si quiero, la puedo calcular de manera exacta, que va a ser 5 también, ¿no? Claro. Esta es la recta. Esto es una homográfica, pero fíjense en que si los puntos de corte son 1 y 4, me conviene buscar la imagen de 1 y 4 que va a tener que ser la misma en la homográfica que en la recta. La imagen de 1 es 4. Y la imagen de 4 es 1. Por esos dos puntos va a tener que pasar mi homográfica. O sea, la homográfica completa sería así. Pero a mí esta parte de la homográfica no me interesa porque yo quiero el recinto que generan esas dos, que es este. ¿Lo ven? Porque la recta con este pedazo no tiene corte. ¿Mm? Y eso, si yo quiero dibujar el sólido, ¿qué hago? Dibujo la curva simétrica. Si esto es 1, esto va a ser menos 1. Acá voy a ir con 4. Por esos dos puntos va a pasar la recta. Y después dibujo la pancita simétrica. Solamente me limito el pedacito que me interesa. O sea, dibujo la superficie simétrica con respecto al eje X. Y después le cierro las dos puntitas. Ahí estaría el sólido hueco. ¿Lo ven? ¿Cuál sería el volumen? La fórmula de volumen. Pi integral. Es la de hueco. El sólido de revolución. Claro. Sería pi integral de 1 a 4. Bueno, pi integral de 1 a 4, volumen del sólido, pi, la integral entre 1 y 4. ¿Quién es la que está arriba? 4 sobre x. La recta. Menos x más 5 al cuadrado, menos. Eso, ¿cómo identifico cuál es la de arriba? ¿Qué te referís con eso, profe? Y la arriba es el techo de este recinto. Está bien, no sabía desde dónde mirarlo.
Bueno, sería menos 4 sobre x al cuadrado. Eso te das cuenta con la gráfica, ¿sí? La que está arriba acá es la recta. Si querés, márcatela. Menos x más 5 es la de arriba y la que tenés abajo es 4 sobre x. ¿Sí? Sí. 4 sobre x al cuadrado. Y todo eso diferencial de x. Bueno, ahora hay que empezar a hacer álgebra. Este lo vamos a hacer completo, ¿no? Acá me conviene hacer el cuadrado del binomio. X cuadrado menos 10x más 25. Y acá menos 16 sobre x cuadrado. Quedan todas primitivas prácticamente inmediatas. La de x cuadrado pongo x cubo sobre 3. Menos 10 x cuadrado sobre 2. Más 25x. Menos esto es 16 por x a la menos 2. Así que baja el menos 2. Quiere decir que esto se transforma en más. ¿No? ¿Qué sería? Le resto, le sumo, había que sumarle 1. ¿Me queda la menos 1? Claro, queda Ese 16 menos sobre 1 va a estar dividiendo, me va a cambiar el signo este de menos a más. El 16 es la constante, sale afuera. Y me queda x a la menos 1, es decir, 1 sobre x. Hice esa primitiva rápida, ¿no? Pero esto sería así. Entonces, esto sería menos 16 con el menos de adelante, ya puse más 16. Y escribí 1 sobre x. Con extremos de integración, 1 y 4. Acá puedo simplificar. Y ahora hay que hacer cuentitas. Volumen del sólido, pi, extremo superior. 4 al cubo, 64 tercios, menos 16 por 5. 5 por 6, 30, 5 por 1, 5, 90, ¿no? Poniendo 16 por 5 acá, más 25 por 4, que sería 100. Es 80. ¿Eh? Es 80. 80 es 16 por 5. 5 por 6, 30. Ah, sí, 80, 80. Ahí. Más, y ahora pongo un 4 acá y me queda 4. Esto es el extremo superior, reemplacé por 4. Menos, y abro un paréntesis, y el extremo inferior. 1 tercio, menos 5, más 25, más 16. Cuidado porque es menos todo eso, ¿no? Acuérdense que es extremo superior menos extremo inferior. Volumen del sólido. Esto es 20, 24. Bueno, ustedes hacen las cuentas seguro con la calculadora. Esto es 20 más 16, 36. Menos 36, me quedaría acá. Esto es 63 tercios, que simplificado es 63 tercios, 21. Y 24 menos 36. Es menos 12. Menos
2. Y esto es 21 menos 12, 9 da. Sí, da 9. 9 pi. Ese es el valor exacto del volumen, ¿sí? Sí. Sí, 9,66. ¿Estamos? Estamos. Profe, en la Sí. matanza hay intensivo así como en la UTN. Y es más intensivo que los curso contenidos, ingreso. decís vos. No, el curso ingreso. El curso Si de querés, ingreso, este sí, año el curso de ingreso se hizo de manera diferente a otros años. El curso de ingreso este año siempre hay 2 instancias. Una instancia de julio a diciembre y después lo que se llama la instancia de verano, que es la Claro. intensiva. Ah, En la instancia de julio a diciembre cursan de a una materia por vez. Primero cursan matemática, después cursan geometría y después cursan seminario. Hacen una materia por vez. Cursan la materia, rinden el examen, cursan la materia, rinden el examen. Eso era el año pasado, ¿no? En verano no, cursan las 3 materias juntas y tienen los 3 exámenes seguiditos. y créeme, es un infierno, ya lo pasé. Bueno, eso es el año pasado. Este año se hizo otra cosa por el tema de la pandemia. Hay una única instancia. Arrancamos en septiembre hasta diciembre con encuentros virtuales y así clases por Teams también tienen los chicos. Tuvimos que armar en 12 clases, dictar todos los contenidos, tanto de matemática como de geometría, y bueno, y la gente de seminario, ¿no? Yo con seminario no tengo nada que ver. Y después va a haber 4 encuentros, si los protocolos los dejan, van a ser presenciales en el mes de febrero, para repasar, para consultar dudas, para hacer ejercicios, 4 encuentros presenciales en febrero. Y después van a tener el examen o a fines de febrero o los primeros días de marzo. Pero el examen va a ser presencial. Menos para la gente de arquitectura que tiene que dar el examen ahora en diciembre. qué quilombo. Este año fue distinto, sí. Si no, otros años son 2 instancias de ingreso. Está bien. No, porque tenía un amigo que quería ingresar. No, pero ya si no se anotó, este año no, porque hubo No, una única inscripción hubo. está bien. No, gracias, profe. No. Por este año no, porque hubo una sola inscripción, que fue julio-agosto la inscripción, y bueno, y están cursando ahora, y los que cursen en verano son los que están haciendo ahora. O sea, este año fue especial, digamos. No hay cursada intensiva, si a eso te referís como suele haber otros años. Está bien. Sí, era ¿Sí? eso. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Puedo avanzar? Sí. Bien. A ver, vamos a buscar, voy a pispear del parcial, a ver qué había tomado, que no me acuerdo. Tecnológica 2019, segundo parcial.
Acá está el de volumen. Ahí está. Ese es el que tomé en el parcial. Que por supuesto les dejaba usar GeoGebra, entonces también el gráfico se les facilita con GeoGebra, ¿no? Si bien me tienen que hacer el dibujito en la hoja, tienen de ayuda GeoGebra, y yo les dejaba usar GeoGebra en los celulares. Así que acá no es una función muy básica, pero como usaban GeoGebra, dice, hallar el volumen del sólido determinado por esa función al girar alrededor del eje X en el intervalo 0, 1. Además, la gráfica solamente hay que hacerla en el intervalo 0, 1, ¿no? Bueno, ustedes ahí tienen GeoGebra, grafiquen esa función en GeoGebra, porque lo van a poder usar, nadie les va a prohibir que lo usen, y después lo vamos a marcar, lo vamos a dibujar en el... El intervalo de 0 a 1, listo, ya está graficado. Sí, vos dibujala toda completa si querés en GeoGebra, ¿no? Sí. La imagen de 0 es 0. Sí. Pasa por acá. Y la imagen de 1 es e a la 1 medio. Qué sé yo, es un número positivo, lo único que sé. Sí. Por ahí, ¿sí? Yo creo que la gráfica es una cosa así. A ver, yo te digo. Así, viene así. Para más infinito es 0 por infinito. 0 por infinito es indeterminado de a 0 si tengo asíntota horizontal del lado derecho. Para menos infinito es... no. Frío. Tengo, Es al revés. ¿Qué? sí, tengo Es al horizontal revés. para el otro lado. Es al revés, sí, me equivoqué en el límite. Es al revés. Para más infinito, eso es infinito, va para arriba. Y para menos infinito está la asíntota horizontal en 0. Es al revés. Esa es la presión que nosotros teníamos en el oral. Para más infinito, da infinito. Esto viene así. ¿Sí? Y acá, no sé si hace una cosita así y después viene así, ¿no? La asíntota es en 0 por izquierda, digamos. Y igual 0 por izquierda es asíntota horizontal. Sí, no, igual lo que importa es de 0 a 1, así que ya. Claro, lo que importa es de 0 a 1, ¿sí? Ahí tenemos de 0 a 1. Esta sería la superficie. Y dibujarlo era hacer una curva simétrica para abajo y dibujar el sólido. No tenía mucha... ¿Estamos? Este es sólido, no es hueco. Porque es con el eje X. Entonces, ¿cómo es el volumen de este sólido? No, la Pi. primera que vimos. Pi sobre de 0 a 1, ¿va? De h al cuadrado, que sería... Bueno, eso. ahora acá lo que tenía complicado era el cálculo de la integral.
Este cuadrado lo distribuyo, me queda x cuadrado. ¿Y cómo me queda cuando lo distribuyo acá? X al X cuadrado sobre 4. ¿Cómo? ¿Qué se hace con x sobre 2 y el 2? ¿Qué se hace no, cuando es potencia de otra potencia? Se multiplican. Se multiplican. X sobre 2 por 2, el 2 con el 2 se va y te queda e a la x. Sí. Sí. Bueno, esta no es directa. ¿Qué método hay que aplicar para resolver? Partes. Por partes. Por partes. Por eso acá, cuidado, se llevan al cálculo auxiliar la primitiva sin los extremos y hay que usar partes. Y hay que usar partes 2 veces. ¿A quién llamo U y a quién llamo diferencial de B? Hay que llamar u a x al cuadrado Claro. y a la x. Diferencial de U es 2x diferencial de x y B es e a la x. Así que U por B menos B por el diferencial de U, que ya saqué el 2 afuera. Y acá hay que aplicar partes de nuevo. La llamo 1. Que es lo mismo, v es x Claro. y diferencial de b es Lo que hay que hacer es prolijo, ¿no? Porque si no, no se entiende nada, pero es bastante fácil. U es x, diferencial de b es e a la x, diferencial de u, diferencial de x, y b es e a la x. Así que esta me queda u por b menos b por el diferencial de u. O sea que si paso en limpio acá, esto me queda x e a la x menos e a la x, ¿no? El resultado de esta que llamé 1. Que está multiplicado por este 2 de acá afuera. Entonces, acá me quedaría x cuadrado e a la x menos 2 que multiplica a todo esto. El resultado de esta primitiva lo puedo dejar así, sacando paréntesis, distribuyendo el 2, o si no, a lo mejor conviene sacar factor común. Eso cada uno lo ve de acuerdo a cómo le guste hacer las cuentas. ¿Está? Acá lo que se complicaba era el cálculo de la integral y las cuentas que me van a quedar después, ¿no? Me quedaría x cuadrado e a la x menos 2 x e a la x menos más, porque menos menos más, 2 e a la x. Lo pueden dejar así o si quieren pueden sacar e a la x de factor común y queda una cuadrática adentro. Por ahí para hacer las cuentas conviene más escribirla así y no tantos términos sueltos. Es más fácil. Uno siempre busca después lo que tiene que hacer con las cuentas para que queden más fáciles. Entonces me queda e a la x por x cuadrado menos 2x más 2 con extremos de integración 0, 1. Y ahora reemplazo. Reemplazas primero por... Extremo superior me queda e 1 menos 2 más 2, reemplazando por 1, menos y reemplazando por 0, e a la 0 lo escribo, ¿no? Pero ya directamente eso es 1 por 2. Esto se cancela. Me queda e a la 0 es 1 menos 2. Y ese es el valor exacto del volumen.
Si lo hubiesen dejado así, los cálculos se complican. Por eso conviene escribirlo factoriado. Los cálculos se hacen mucho más fáciles. Eso es lo que yo les decía. Cuando llegan al final de una integral, ustedes se tienen que dar cuenta que conviene. Si dejo términos sueltos, y bueno, quedan mucho más largos los cálculos. Al estar factoriados, los cálculos quedan más chicos. ¿Estamos? Sí. Me voy a fijar si tengo en otro parcial volumen y cortamos acá y después del corte vengo con impropias. 2019, vamos al 2018. A ver qué tengo en el 2018. ¿Podrías compartir este modelo de parcial? Pero lo tienen en el campus. Ah, ¿está en el campus? Sí, Bueno. sí, 2018, 2019 está. Y además creo que alguna vez se los subí a los archivos de Teams. Estos dos parciales ya los tienen seguros subidos, ¿eh? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ven acá. Acá no pedí la gráfica. En este caso. Hallar el volumen del recinto determinado por esa curva en tal intervalo. A ver si tengo, acá también, tienen que elevar esto al cuadrado, queda lo único, cuando resuelven la primitiva, les queda una primitiva por fracciones simples. O sea, se complica la primitiva, pero no, tampoco les pido gráfica. A ver en el 2017 que tomé. Miren, re parecido. El volumen del sólido es una función parecida que gira alrededor del eje X en ese intervalo. Parecido. Vamos al 2. Yo porque quería con hueco, quería ver si, porque alguna vez tomo con hueco, no se crean que no tomo con hueco. En esta época eran 3 parciales acá. Miren, otra vez, re parecido tomé. En el 2015 yo no estaba a cargo del curso. Por eso parciales míos hay del 2016 en adelante. 2015 no estaba en coso, ¿cómo se llama? En UTN. Voy a buscar algún parcial de UNLAM, a ver si tengo con hueco. Yo para hacer algo distinto. Profe, disculpe la pregunta, ¿no? Sí. ¿El resultado que le dio, cuánto había sido? E-2 creo, ¿no? Por pi. Ah, bueno. Sí, sí. Y por, Pi, entre por- paréntesis, -2. Ah, entonces está bien, listo, gracias. No, también parecido a los anteriores. ¿Querés, Rosana, que le haga un ejemplo cortito? El del cálculo Dale. del volumen. Dale. Con un hueco tenés.
No, con hueco no, uno de los anteriores. Ah, bueno, yo estaba buscando alguno con hueco. Igual hicimos uno con hueco, pero de algún parcial estaba buscando. Sí, por eso, pero por ahí buscas tranquilo, yo le explico en el pizarroncito 1 y... Bueno, igual, a ver, espera que deje de compartir. Sí, es en 2 segundos. Listo, hacelo vos y bueno, y después igual vamos a hacer el corte, ¿eh? Y después del Sí, corte no, pero vengo con impropias. Este sin hueco, por ahí si querías buscar el otro con hueco mientras yo le hacía ponele. Está bien, vos hacele ese, Dale. compartí, yo ya dejé de compartir. Sí, ahí estamos. Y en realidad voy a compartir el pizarrón. Ahí está. ¿Lo ven al pizarrón? Si quiero. Ahí está. Este es sencillo, digamos. Por ahí, no de esta forma, pero a veces se lo han tomado en algún final. Más que nada para que lo analicemos y puedan analizar algunos otros similares. Vamos a hacer la construcción de una recta, ¿no? Y lo que vamos a intentar calcular sería el volumen de un cono. Esta, bueno, pasa por el origen. Habría que hacerlo un poquito más, todo más prolijo, pero ahora, bueno, estamos haciendo rápido para no robar mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer como dos especies de variables, ¿no? Pero no serían variables. Sería la altura del cono y después la otra sería esto. Si tomamos este segmento así, este punto sería el radio, ¿no? Este igual está explicado en la mayoría de los libros y lo pueden encontrar. Entonces, si a esta figura, por ejemplo, de este valor, podemos tomar un valor, hacer variar estos puntos, o sea, en X, ¿no? Si hacemos después la fórmula de cálculo de volumen, nos va a quedar, como decíamos, la figura, una especie de cono, ¿no? Entonces, primero tendríamos como que armar la función. La función es una recta. ¿Cómo podemos hacer esta recta que pasa por el origen? ¿A alguien se le ocurre cómo sería la gráfica para que nos quede general? Igual X. Igual X, ¿no es? O Pero tiene que ser. en realidad esto después se puede ampliar, o sea, puedo tener un radio más grande o puedo tener un cono más achatado, ¿se ve? O sea que depende la pendiente, y la pendiente ¿cómo la hacemos? ¿Cómo construimos una pendiente así genérica? Por ejemplo, en este caso, R sobre H de X, ¿se entiende? Si fuera igual a X sería una recta 45 porque la pendiente sería una constante. Sí. Acá estamos haciendo variar la pendiente, entonces ponemos el radio y ponemos la altura. ¿Por qué? Porque sería la variación de Y sobre la variación de X. ¿Está bien? Ok. Entonces, esta es la primera construcción. Y ahora, si nosotros queremos calcularlo, ¿cómo habíamos visto que podíamos calcular ese sólido de revolución, ese volumen de revolución? Pi por la integral Vamos a sacarlo afuera. ¿Y de dónde hasta dónde? de 0 a h sería. De 0 a h. Está bien, perfecto. De R, H, X, o la función Al cuadrado. elevada al cuadrado. ¿Está bien ahí? Y bueno, y ahora entonces nos queda calcularlo. Nos queda directamente hacer el cálculo, por ejemplo. Nosotros, bueno, podemos decir pi de 0 a h, si queremos, r cuadrado sobre h cuadrado, x cuadrado diferencial x. Entonces esto directamente también es como una especie de constante. Nos quedaría pi r cuadrado h cuadrado y después lo que tendríamos que hacer x cubo sobre 3, ahí ya estamos resolviendo, entre 0 y h, ¿no? Entonces pi
Ahí me Bien. confundí en algo. No. Y acá nos quedaría h cubo sobre 3, porque el 0 sería lo mismo que nada. Y entonces, de acá surge el 1/3 de pi por r cuadrado por h. Y esto sería lo que nosotros vamos en cualquier libro y encontramos como el volumen del cono, ¿está bien? Ah, o sea, el volumen del cono nace a partir del desarrollo de esta definición. Bueno, no sé si nacerá a partir del desarrollo de esta definición, pero sí lo podemos calcular. Lo mismo que de un cilindro, de una esfera y de otras figuras, ¿no? De los anillos también, que lo que estamos viendo sería como sólidos de revolución huecos y todas esas cuestiones. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, era nada más ya como para... encontré. Lo tomé, lo tomé el año pasado en la UNLAN. No lo tomé en UTN, lo tomé en la UNLAN. A ver, si es más fácil, profe. No, no es más vamos a fácil. reprochar, Les hice bueno. más fácil a ustedes, a los de la UNLAN, pobre, los mato. Todo bien entonces, profe, todo bien. Sí. Este que ven en pantalla es con impropia. Que lo voy a dejar ahí pendiente, que también lo tomé en la UNLAN. Y este es el que tengo ahora ahí. Ahí está. Hallar el volumen del cuerpo engendrado por el recinto limitado por esas tres cosas. Siempre alrededor del eje X, ¿no? Graficar. Bueno, graficamos. Es la función e a la menos x, re fácil de graficar. E a la menos x, en lugar de ser así, era así. Y cortaba acá en 1. ¿Sí? Sí. Y igual a 1/2, ¿qué es eso? Es una recta. Una recta horizontal que pasa por 1/2. Sí. En algún momento va a cortar esta función. El punto de intersección es el que me interesa encontrar entre la recta horizontal y la exponencial. Y x igual 0, ¿qué es x igual 0? ¿No es un punto? No, esto es una recta vertical. Vertical. Sí, es verdad. Recta vertical que pasa por 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber que hacer para determinar? Tengo la recta vertical, la exponencial, en algún momento se va a chocar la horizontal, tengo que encontrar este valor en forma exacta, donde se corta la recta horizontal con la exponencial, y ese va a ser Como el recinto. el recinto. Ven que es un recinto hueco, porque acá tengo menos 1/2, la exponencial allí, la simétrica, digamos, de la exponencial allí, y es un recinto hueco. ¿Lo ven? Ahora lo que hay que encontrar es dónde corta e a la menos x con 1/2, ¿no? La intersección entre estos dos, que lo hago por igualación. Para despejar x, aplico el logaritmo natural en ambos miembros. Y x me queda
menos logaritmo de un medio, o cuando tienen el logaritmo así de una fracción y tienen un 1 arriba, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y encima el logaritmo de 1 es 0, con lo cual esto es logaritmo de 2. Es equivalente, esta expresión es equivalente al logaritmo de 2. Esto es logaritmo natural de 2. El logaritmo de un medio, lo escribí como la resta del logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que me queda menos menos más logaritmo de 2. Bueno, entonces, ¿cuál es la integral? Pi, los extremos de integración van a ser 0 y logaritmo natural de 2. La función de arriba es e a la menos x elevado al cuadrado menos un medio elevado al cuadrado. Pi por. Acá, potencia de otra potencia, multiplico los índices. Me queda e a la menos 2x menos un cuarto. ¿Y qué método se aplica para resolver e a la menos 2x? Re fácil. Sustitución. Sustitución. Llamo z al exponente. El diferencial de z es menos 2 diferencial de x. O sea que cuando sustituyo me queda menos un medio diferencial de z por e a la z. O sea, menos un medio e a la z menos un medio e a la menos 2x. Entonces pongo pi, paréntesis, menos un medio e a la menos 2x, y la otra es directa. ¿Cuánto es la integral de menos un cuarto? Menos un cuarto de x. Claro, menos un cuarto de x. Profe, una Entre, pregunta. ¿sí? Entonces, ya que nos dio dos funciones, ahí ya está decidido como que hay que sacar el volumen el sólido de revolución de un volumen, pero cuando está hueco. Porque Y nos pero dio acá me dicen hallar el volumen del del cuerpo cuerpo engendrado por el engendrado. recinto limitado por todo eso. Cuando yo dibujo, veo que es hueco. Claro, por eso, porque no, Pero tenemos que cuando dibujo fijarnos me doy siempre en la cuenta, puede gráfica. ser limitado por algo y no es hueco. No seas mecánico, Widner. Siempre vas a los mecanismos. No es, es pensar. Es el sólido que te queda. Acá quedó hueco porque se ve el hueco del medio. Si yo en vez de ponerte i igual a un medio te hubiese puesto i igual 0, no era hueco. Claro, I igual 0 es el eje X y no queda hueco. Entonces no seas mecánico. Si te pido limitado por, bueno, hacer el recinto y fíjate si queda hueco o no queda hueco. No es tan complicado. bueno, ¿Está? Si yo acá te cambiaba y te ponía i igual 0, esto dejaba de ser hueco, porque i igual 0 es el eje X, entonces ya no es más hueco. bueno. ¿Está? No es que cuando te pido esto seguro va a ser hueco. No, no es así. ¿Qué es tu pregunta? Bueno, ahora pongo pi, extremo superior. La constante menos un medio extremo superior me quedaría menos 2 a la logaritmo de 2 menos un cuarto logaritmo de 2. Eso sería el extremo superior. Menos
el extremo inferior, que me queda menos 1/2 e a la 0 menos 0. Bueno, acá puedo aplicar, si quiero, propiedades. Ustedes yo sé que lo hacen con la calculadora, pero eso ¿cómo se podría pensar? Así. Y esto es 2. 2 a la menos 2, eso me da 1/4. Porque esta propiedad de si yo tengo a elevado al logaritmo en base a de x, eso es x. Acá tengo e elevado al logaritmo natural de 2, todo esto es 2. Y acá lo que hice fue escribirlo como potencia a otra potencia, para poder aplicar esa propiedad. Bueno, ustedes si no lo hacen con la calculadora, ¿no? Quiere decir que esto a mí me da 1/4. Por menos 1/2 es menos 1/8, el primer término. Menos 1/4 logaritmo de 2, no puedo hacer nada, lo dejo ahí, y esto me quedaría más 1/2. Porque esto es 1, menos menos más, y puedo agrupar las fracciones, menos 1/8 más 1/2, que sería 4 menos 1, 3/8. Esto sería el valor exacto del volumen. Después, si quieren, hacen la cuenta y ponen el valor aproximado del volumen. Algunos ponen pi y hacen la cuenta del corchete y pi lo dejan indicado. Y esto lo hacen en forma aproximada. Acá me acuerdo donde metieron mucho la pata fue en esto. Algunos en lugar de poner esto, ponían x al cuadrado. Y esa integral no se puede hacer por ningún método. E a la menos x cuadrado, no hay método que resuelva esa integral. ¿Qué cosa, profe? Se confundían. Muchos acá en potencia de otra potencia, en lugar de multiplicar los exponentes, ponían el error, lo voy a poner en rojo, que cometían, me acuerdo, 2 tipos de errores cuando corregí, encontré. Uno es que acá ponían e a la menos x cuadrado. No ponían el vínculo, entonces les quedaba esto y esta primitiva no se puede hacer por ningún método. O sea, confundir esto con esto es un error grosero algebraico, pero que encima lo llevaba a que no tenía solución el problema, porque esta primitiva se hace solamente por métodos numéricos. Y el otro error es que hacían, en vez de hacer la diferencia de los cuadrados, elevaban todo al cuadrado. O sea, algunos planteaban esto, que también está mal. Y el otro error que a veces cometen, cuando ven acá el 1/4, no ponen la X. Guarda con eso, ponen solo el 1/4 y no ponen la X. Eso también es un error conceptual. La primitiva de 1/4 diferencial de X, el otro error que cometían era poner que eso es 1/4 sin la X. Y eso es un error grosero. Cada vez es como cuando derivas 2x y en lugar de poner 2 ponías seguida con 2x, ¿no? Para así decirlo. Claro, si vos derivás 2x es 2. La primitiva de 2 es 2x, no es 2. Claro, sí. ¿Está? Eso es lo que quisiste decir, ¿no? Claro que como que faltó, no hizo la integral. Claro.
No se me entera. Bueno, sí, es O más sea, complicado. todo lo que está en rojo está mal, ¿no? O sea, cosas que me hagan eso. Es un poquito más complejo. Este lo tomé el año pasado en la UNLAM, parcial 2019. Que no lo tomé en UTN, tomé otra cosa. Bueno, recién les mostré, así que lo hice. Me haría más que el otro que hicimos, capaz por eso es más difícil. Pero yo creo que sí. Más difícil, hay que prestar atención en lo que me están diciendo, ¿no? Por eso. Claro, pero difícil, fíjense en que no tiene procesos difíciles. Nah, sí, son dos cosas que venimos haciendo hace rato. Claro, no es que la parte de tomo sustitución y todo eso que hay que razonar, eso sí, estar no hay que ser ordenado. mecánico. El que es mecánico muere, hay que razonar para cada cosa. ¿Escuchaste, Adolfo? Sí, pude Bueno. sentir su indirecta muy directa. Y bueno, sí, en parte para vos, pero no sos el único que es mecánico. Vos sos el que habla, pero hay unos cuantos mecánicos por No, ahí, ¿eh? profe, me hirió, ya Pero está. vos siempre querés la generalidad. No va eso no se puede lograr en matemática. Hay que pensar para cada ejercicio. Seguro Vos ya fue. venías, siempre que nos dé, no, siempre que nos dé, no, siempre que nos dé, hay que pensar en mi respuesta. Tendrías que haber cursado ingeniería mecánica, no electrónica. Sí, Mira. bueno, es que el ingeniero no tiene que pensar así, ese es el problema. Porque al ingeniero le van a venir los problemas y no les van a decir, ah, mire, esto es como tal. No, mire, ponga su cabeza en funcionamiento y resuélvame este problema. Es así. Bueno, detengo la grabación.